Auspician este programa. Haz que suceda, indumentaria deportiva para ellas y ellos. Lo Domingo, casa de té y picadas. Me vestí de reina. Las Marianitas, venta de productos Essen. Gaby Ortega, Nail Art. Peonía Energías. Artículos rurales y alambradores Los Hermanos. Stilton Almacén. Damero Revestimientos. Fabricaciones Militares, Sociedad del Estado. Semillería La Chacra. Rodinia, lencería plus size. Hola, bienvenidos otra vez a Historia de Miércoles TV. Hoy, y teniendo en cuenta la cercanía que tenemos en el calendario con la finalización de la Guerra de las Malvinas, vamos a estar hablando con el investigador Marcelo Troncoso sobre esta temática y las marcas territoriales. Al final, un bonus track de la charla que estuve dando en la escuela primaria número 6 de Cacharí. Como siempre te digo, estoy vestida por Agustina de Me Vestí de Reina. No te pierdas este capítulo de Historia de Miércoles. Hola Marcelo, ¿cómo estás? Bienvenido a este espacio de construcción colectiva que es Historia de Miércoles. Hola Angie, buenas tardes, buenas noches, buenos días. Encantado de esta invitación que me realizaste y acá muy expectante con esta entrevista. Bueno, contanos vos, ¿quién es Marcelo Troncoso? ¿Y por qué estás hoy acá conversando con nosotros? Bueno, soy profesor en geografía, ese es mi primer título, doy clases en secundario y en formación docente. Además, soy el secretario de la Red Federal de Estudios de Malvinas, REFEM 2065, que es una red a nivel nacional con investigadores e investigadoras de distintas universidades del país, e incluso de Brasil. En ese rol como secretario, digamos, soy como la cara visible justamente de todo un núcleo muy grande de investigaciones con respecto a Malvinas, de distintas índoles y multidisciplinar. Y además soy investigador también del Laboratorio de Políticas Públicas hacia la cuestión Malvinas de la Universidad Nacional de La Plata. Y después tengo otro título que tiene que ver ya más dedicado a lo pedagógico, que es algo que me interesa y mucho, que es el licenciado en Didáctica de las Ciencias Sociales, con orientación en geografía de la UNSAM. Así que bueno, ese soy yo. Me dedico ya hace 10 años a la investigación de Malvinas. Bueno, tema muy interesante. Nosotros en abril fuimos convocados a una charla y estuvimos con 5 veteranos que pudieron contar su experiencia. Obviamente en nuestro canal de YouTube pueden ver esto, pero queríamos hablar ahora en junio también de Malvinas, que no quede como una efeméride de abril, sino que pensamos que es parte de nuestra historia reciente y que nos sigue atravesando todo el tiempo. Y creo que vos desde tus estudios has marcado un poco esto. Sí, es real. Mirá, justamente algo que acabas de decir, Angie, es un lema propio de nuestra red. Malvinas no se circunscribe solamente al 2 de abril, sino que lo pensamos que Malvinas son los 365 días del año, que ese es parte del motor que tenemos como investigadores e investigadoras a nivel nacional, justamente, en poder no solamente realizar las investigaciones, sino que también a transferirlas a la sociedad. Me parece muy importante justamente esta cuestión, más allá de que estamos todos los días cumpliendo 40 años de distintos hechos históricos que ocurrieron en el conflicto del Atlántico Sur, más allá de esa cuestión también nos estamos acercando ya en el mes de junio hacia el final, ¿sí? Hacia el 14 de junio. En estos 74 días, digamos, que ocurrió el conflicto, en que por suerte se están dando a nivel nacional muchísimos homenajes, muchísimos reconocimientos, homenajes a quienes quedaron, ¿sí? A quienes no regresaron, pero homenajes también a quienes regresaron. Y también se están abriendo otras voces a nivel nacional en esto que ocurre con la memoria, que cada vez que van pasando los años, otras voces empiezan a visibilizarse. Y estamos en un año particular, porque siempre digo que los años terminados en cero son como años más particulares, más categóricos, más simbólicos.
Llegando al 14 de junio, o sea, lo que fue el final de la guerra del 82, también se están dando a nivel nacional muchos de estos reconocimientos y homenajes, lo cual me parece muy merecedor, sobre todo porque creo y considero que aún quedan heridas de esta guerra que ocurrió, de este conflicto, que necesitan ser sanadas, necesitan ser visibilizadas, necesitan ser trabajadas, ¿sí? Porque estamos hablando de sujetos que fueron, en lo que siempre digo, a una guerra creo que debe ser la situación más compleja que puede vivir un ser humano, ¿sí? Más allá de quienes hayan ido con la convicción de realmente defender la patria, quienes no hayan ido con esta convicción, de quienes hayan tenido miedo, de quienes no lo hayan tenido, más allá, digamos, de todas las historias propias, porque hubo muchas historias de vida y siguen habiendo muchas historias de vida que incluso aún no se han contado. Estamos llegando justamente al final y me parece muy importante esto que decías, Angie. Malvinas siempre tenemos que considerarlo más allá de estos 40 años, durante todo el año. Seguir construyendo soberanía y seguir construyendo además el reclamo legítimo y soberano sobre nuestro archipiélago. Y además de esto que vos decís, Marcelo, también es construir identidad, porque no podemos desentendernos, por más que, bueno, al menos en mi caso yo no viví la guerra, pero sí Yo tampoco. Es algo que nos ha marcado en la identidad del ser nacional. Y de eso también tenemos que hacer cargo, principalmente, bueno, los docentes, pero también nos tenemos que hacer cargo a nivel sociedad, de que esto es lo que vivimos y estas son las consecuencias y estas son las historias particulares y la historia general. Exacto, tal cual. En consonancia con lo que estás diciendo, hablamos de identidad cada vez que hablamos de Malvinas, hablamos de nación. Pensar la nación Malvinas justamente nos permite desde la enseñanza pensar el concepto de nación, debatirlo, problematizarlo, pensar el concepto patria, pensar el concepto soberanía, ¿sí? E incluso la identidad propia, ¿qué es esto de justamente el reclamo soberano y legítimo de nuestras islas? ¿De qué forma lo construimos? ¿Cómo lo transmitimos a las nuevas generaciones? ¿Qué rol cumplimos como docentes justamente en esta transmisión, que es importantísimo? Es importantísimo que alumnos y alumnas que pasen por las escuelas primarias y secundarias, ¿sí? Salgan de las escuelas entendiendo y comprendiendo este reclamo, ¿sí? Porque siempre lo digo, en ellos y ellas está el que prosigan justamente el reclamo, y uno nunca reclama lo que no conoce, uno nunca reclama lo que no sabe, ¿sí? Por lo tanto, siempre le pongo como mucho ímpetu y vendría a ser como mucho reconocimiento a la cuestión Malvinas, no solamente a los veteranos y a los excombatientes, sino en realidad a lo que significa el conflicto en sí, de soberanía propio entre el Estado argentino y el Reino Unido de la Gran Bretaña, ¿sí? Es importantísimo porque también nos constituye como identidad, tal cual como decís vos. Y esa identidad también, y en esta construcción, por suerte, y hago un poco puente con los análisis que vengo realizando hace 6 años, se ve muy reflejado en los espacios públicos de casi todas las ciudades y pueblos de nuestro país, a través de lo que yo denomino, que es un concepto de la socióloga Elisa Belgelín, que es las marcas territoriales, esta construcción de la memoria a partir de monumentos, de cenotafios, de murales, de arte urbano, de graffiti, ¿sí? Que se da justamente en el espacio público en reconocimiento no solamente a la guerra de Malvinas en el sentido de la memoria de los 649 caídos, o las memorias locales que también se dan algunos espacios con caídos propios de las ciudades o pueblos, sino también con el reclamo reivindicativo, digamos, de la soberanía, con la aparición ahora, por suerte, mucho tiempo tapada del rol de la mujer, no solamente las enfermeras y las aspirantes a enfermería naval, sino el rol de las madres, el rol de las hermanas, el rol de las madrinas de guerra, el rol de las novias, ¿sí? De también lo que implicó, porque la guerra, si bien ocurrió como hecho en las islas, también digamos, en Argentina continental, también había cuestiones para
para hablar, digamos, para pensar, para las situaciones por las cuales estamos pasando, en un contexto de dictadura militar, ¿sí? Bueno, o sea, todo esto también aflora, incluso ya empezó a aflorar al mes y medio de acabada la guerra, ¿sí? En nuestro país, hasta el día de hoy, ¿sí? Lo importante de esto es que no existe casi ciudad en nuestro país, de norte a sur, de este a oeste, que no tenga alguna referencia a Malvinas. Y esto es importantísimo, justamente en la construcción de memoria, porque hace, ¿sí?, a esta cuestión de identidad nacional y esta cuestión de un territorio que fue usurpado, ¿sí?, y que más allá de la usurpación también de este territorio, es un pueblo que recuerda, y es un pueblo que cada vez que se habla de Malvinas, y es un pueblo que le resulta hasta a veces complejo pensar el hecho en sí de la guerra, ¿sí? Digamos, de los resabios que quedaron de la guerra. O sea, hay un autor, Federico Lorenz, dice que hay una posguerra también propia, luego de la guerra de Malvinas, ¿sí? Por lo tanto, esto lo considero como muy importante, y sobre todo con los 40 años, ¿sí?, que también ocurrió con los 30, con los 20, con los 10, pero siempre cada vez que nos alejamos más del conflicto es como que, nada, la mirada de la memoria colectiva es mucho más profunda y quizás es mucho más debatible, como te pasa a vos, como me pasa a mí. Yo tenía 5 meses cuando ocurrió la guerra. Las nuevas miradas, las nuevas generaciones también aportan otras visiones totalmente diferentes, quizás de aquellos que estuvieron implicados y aquellas o activos o que vivieron justamente la guerra. Espacio publicitario. Haz que suceda. Indumentaria deportiva para ellas y ellos. Calzas térmicas, chupín rectas, pescadoras con frisa o thin de suplex, remeras térmicas, camperas de suplex con frisa, buzos micropolar, todos los estilos, lisas, rayadas o estampadas y mucho más. Encontralo en redes y en Formosa 654 Azul. Rodinia Lencería Plus Size. Te ofrecemos ropa interior en todos los talles, corpiños hasta el talle 125. Conocé todos nuestros modelos ingresando a nuestras redes. Trabajamos con las reconocidas marcas Areta, Natubel, Mora, Marcela Cauri, Rosicó y Peter Pan. Podés abonar con efectivo, con todas las tarjetas y cuenta DNI. Contactanos, así coordinamos una cita a domicilio para que puedas probarte lo que vos quieras. En Azul, envío sin cargo. Las Marianitas. Venta de productos Essen, asesoramiento y cocina con las mejores cacerolas del mundo. Mejores sabores, mínimo consumo, más saludable y mayor durabilidad. Diseño, estilo y calidad. Envíos a todo el país. Búscanos en redes como marianita.essen. Peonía Energías te ofrece todo para buscar el equilibrio y esa renovación de energías que estás necesitando. Saumerios, fuentes de agua, velas, piedras energéticas. Peonía te espera en Amado Diab 393, Azul. Stilton, en la esquina de Moreno y Perón. Venta y elaboración de panificados, pizzas, empanadas, viandas, ensaladas saludables, tablas de picadas y productos gourmet. Envíanos un WhatsApp al 2281 66 62 62 o encontranos en redes como Stilton Almacén. Semillería La Chacra. Semillas, herramientas, agroquímicos, fertilizantes para las plantas. Representantes exclusivos en la zona de Clorotec. El mejor producto para mantener tu pileta limpia, con el agua sana, cristalina y en perfecto estado, con el producto más confiable, Clorotec. Te esperamos en Avenida Mitre 678, Azul.
va la primerita. Los Hermanos, de Frías y Fernández. Ubicado en De los Fortines y Puan, tenemos todo para el campo y alambradores. Contamos con 8 cuadrillas de alambradores brindando un excelente servicio en toda la zona. Comunicate al 2281 65 72 60. Damero, fabricación y venta de revestimientos antihumedad. Comunicate al 2281 46 61 56 o 30 32 83. Gaby Ortega Nail Art. Capping, esmaltado semipermanente. Sistema soft gel. Uñas esculpidas en gel y press on nails. Consulta por las promociones del mes al 2281 402072 o en Facebook o Instagram en Gaby Ortega Nail Art. Fin. Espacio publicitario. Me quedo con varias cosas de lo que te escuchaba decir, Marcelo, que obviamente daría para un debate súper amplio, pero me voy a quedar con 2 cuestiones básicamente. La primera es lo que decís de esto de las nuevas generaciones. Por la currícula provincial, nosotros tenemos que dar en 6º año todo lo que tiene que ver con la historia y la geografía reciente. No hay un año en el que yo no dé Malvinas en 6º año como profe de historia, y es una clase en la que yo ya sé que voy a contar con el silencio, pero ese silencio de respeto, de admiración, de pensar, podría haber sido yo, el por qué, el empezar a indagar, por qué tan chicos, no había soldados, qué pasaba, por qué se dio así. Y siempre se da un debate súper respetuoso y quieren saber más. Muchos lo relacionan también con, llevándolo un poquito más para atrás, con lo que fue el Mundial de Fútbol de 1978, todo como un mismo proceso en el que los jóvenes de la época se vieron sumamente implicados. Y muchas chicas plantean, y con esto tomo la segunda parte, plantean esto de qué difícil que se te vaya tu novio, tu hermano, tu amigo, el que estaba sentado con vos en la escuela, que se tenga que ir a una guerra. Les parece como algo súper lejano y algo ilógico, pero entienden que fue algo que se vivió en nuestro país no hace tanto tiempo. No, exacto. Sí, es muy importante, sobre todo esto que estás diciendo también, Angie, de pensar, problematizar, ponerse en el lugar del otro, ¿sí? Trabajar la otredad. Me ocurre exactamente lo mismo cada vez, bueno, mis alumnos y alumnas ya me identifican como alguien que estudia Malvinas, así que también me pasa que cuando comienzo con clases Malvinas o proyectos, el respeto también siempre está, más allá de que sepan de que es mi línea de investigación. Pero justamente es importante esto de trabajar, por supuesto, para que no vuelva a ocurrir, porque en realidad nuestra función también como docentes hoy es hablar de paz, hablar de diálogo pacífico, diplomático, ¿sí? Y no volver a una guerra, ¿sí? Porque en la guerra todos pierden, eso ya lo sabemos. La guerra también son negocios, y también es importante pensar que la guerra del 82 cerró en su momento todos los avances que veníamos teniendo con la resolución 2065 del Comité de Descolonización de la ONU, con los acuerdos de comunicaciones de 1971, ¿sí? En el que enviamos maestras
a las Islas Malvinas a enseñar, como maestra de inglés, a enseñar español, donde teníamos intercambios culturales, donde teníamos vuelos directos desde Buenos Aires hacia las islas, la presencia de YPF, de Gas del Estado, de Correo Argentino, ¿sí? Había ya un acercamiento y hasta incluso se habla mucho de una hipótesis de devolución de las islas por el contexto internacional en el cual estaba Gran Bretaña y por lo que implicaba justamente mantener una colonia como Malvinas. Sí, perdón que te corte, pero algunos historiadores también hablan de la hipótesis de la formación de un cogobierno. Exacto. Sí, esa es siempre una... A ver, siempre se habla o de una soberanía británica, o de una soberanía argentina, o de una soberanía compartida. Y acá están siempre las disputas, incluso dentro del Estado argentino, de diplomáticos, de historiadores, ¿sí? de gente acorde a la temática, que algunos están a favor, otros están en contra, ¿sí? Algunos establecen mejor tener una soberanía compartida antes que nada, otros es el 100%, o es Argentina o es Argentina, y bueno, la tercera mirada, la tercera posición, por supuesto, es británica, pero sí, también está establecido, que a ver, que esto es lo que genera justamente el debate en la sociedad. Malvinas presenta justamente un debate, pero nos presenta un debate y nos desafía justamente con este concepto que hablábamos, de nación, de identidad, de patria, ¿sí? Malvinas despierta justamente eso, y tanto en primaria como, bueno, más en secundaria, ¿no? Más en secundaria superior, esto es, creo que es como un diamante bruto, ¿sí? A explotar y también a debatir y pensar las voces de nuestros jóvenes, que tienen mucho por decir también y mucho por aprender, y por eso es que también creo que se interiorizan mucho por Malvinas, que ingrese Malvinas al aula, que se pueda pensar Malvinas en el aula, es algo, digamos, que no sé si ocurre en otro espacio. Puede ocurrir en la familia y demás, pero no sé si ocurre en algún momento después de su vida, de su carrera, porque quizás después eligen carreras que nada que ver, que nunca van a tocar Malvinas, y ocurre. Y es el único momento quizás en su vida en que lo van a debatir y lo van a hablar, o sea, como para hablar incluso de importancia y de nuestro rol como docentes dentro de las ciencias sociales, de marcar también esta temática. Y hablando de marcar, recién nos introducías en el concepto de marcas territoriales, y que es uno de tus temas, una de tus líneas de investigación. Contanos, en esta zona de la provincia de Buenos Aires, que sabemos que tenés estudios al respecto, ¿qué nos podés contar desde lo local? ¿Qué estuviste investigando? Bueno, mira, Azul tiene justamente una particularidad. Tiene uno de los monumentos, de las primeras representaciones de monumentos, el monumento que está al lado del municipio, del Palacio Municipal de Azul, es uno de los primeros monumentos construidos en el país, ¿sí? No es el primero, pero sí data de 1983, o sea, como para poder pensar en la cercanía propia de la construcción de un monumento que al año casi, no fue el año exacto, pero al año de la finalización del 14 de junio del conflicto, fue hecho justamente en el centro de la provincia de Buenos Aires. Eso le da como un dato bastante importante, ¿sí? Y además es un monumento que, como todo monumento, no es estático, sino que es dinámico. A medida que van pasando las décadas, a veces esos monumentos se van modificando. Es uno de los pocos monumentos que también hace referencia, vendría a ser como al tercer grupo, siempre lo denomino de esta forma, de combatientes de Malvinas no reconocidos por los excombatientes y por los veteranos, que son los movilizados. Ese monumento, hace muy pocos años también, tiene la identificación de los movilizados. ¿Quiénes son los movilizados? Los que estuvieron en el Teatro de Operaciones del Atlántico Sur, es decir, los que estuvieron en lo que vendría a ser Argentina continental, en nuestra Patagonia, en la región de Río Grande, en Ushuaia, en Comodoro, que no cruzaron hacia las islas, ¿sí? Pero que estaban, por supuesto, a la defensiva en por cualquier cuestión de ataque que pudiera generar Gran Bretaña en el continente, ¿sí? Entonces, este es un monumento de los pocos, porque no hay reconocimiento de parte del Estado y una disputa muy grande con los excombatientes y los veteranos de no reconocer, porque no estuvieron en las islas, y hay todo un reclamo de derechos, al igual, digamos, que los que tienen los excombatientes y los veteranos de Malvinas, que también accedan a los mismos derechos. Después, hace muy poco,
esto lo sé por tu compañera Paula, que me envió muy generosamente las imágenes, hay una réplica de el primer monumento construido en el país, que es una réplica de un arco trunco de Yapeyú, que está en Yapeyú, ¿sí? Al lado de la casa natal de José de San Martín. Hicieron una réplica en menor escala, en menor proporción, ahí cerca del parque industrial, pero referente justamente a este arco trunco. Un arco trunco es justamente como un arco del triunfo donde le falta una parte. Esa parte simboliza que se va a cerrar justamente cuando las Islas Malvinas sean devueltas su soberanía a nuestro país. Es como hablar de una Argentina, pensar y que le falta algo a esa Argentina. Eso representa justamente el arco trunco, que viene justamente de los arcos del triunfo romanos, que en su momento Napoleón también los construye, pero lo construye con esta visión siempre de, bueno, todas las batallas ganadas en marcarlas en el arco del triunfo. Bueno, acá es casi similar representación, nada más que le falta una porción. Y después hay también lo que vendría a ser arte urbano, ahí en la avenida 25 de Mayo, no recuerdo bien el lugar exacto, pero está en pleno centro, que hace más alegoría a lo que es la visión de la patria, ¿sí? En realidad. Y incluso hay uno en un jardín que antes funcionaba una estación de tren, Sí. y que fue ex centro clandestino de detención. Bueno, ahí también hay una representación de una imagen icónica sacada en el 82 de una de las madres de Plaza de Mayo, que establecía en un cartel, que eso salió a nivel mundial, las Malvinas son argentinas, los desaparecidos también. ¿Sí? Hay muchas más, en azul, por ejemplo, pero esas se constituyen como marcas territoriales. También calles, plazas, también se constituyen como marcas, y bueno, y en la región, en Olavarría, también en el 85 se crea uno de los primeros monumentos, en Tandil en el 86, o sea, el centro de la provincia de Buenos Aires marca también una línea de primeros monumentos construidos en relación al conflicto del 82. Marcelo, todo lo que nos contás es súper interesante, es para quedarse horas hablando con vos, pero el tiempo en televisión es tirano, como diría una conocida conductora, así que por el momento no tenemos más que palabras de agradecimiento para con vos, que hayas compartido todos tus conocimientos, tu tiempo, toda tu experiencia en torno a lo que es Malvinas, y por supuesto te esperamos nuevamente en el programa cuando tengamos la oportunidad de tener tu propio libro al respecto. Bibliografía obligatoria para todos las profes. Bueno, gracias. Agradezco tu generosidad, agradezco por supuesto la invitación. Cuando lo deseen, me invitan y yo ahí estaré. Y para mí va a ser de vuelta un honor poder estar en este espacio. Marcelo, te mandamos un beso inmenso y muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Nos vemos pronto. Hace unos días tuve la oportunidad de ir a la localidad de Cacharí, exactamente a la escuela primaria número 6, Capitana María Remedios del Valle, a dar una charla. Justamente hablamos de esta mujer cuyo nombre está en la institución, es parte de su historia y de su idiosincrasia. Fue una jornada muy agradable en la que pudimos compartir ideas, hacer paralelismos, hablar de historia. Al finalizar la charla, algunos chicos me invitaron a que recorriera los salones y me invitaron a conocer su espacio. Los chicos y los profes se divirtieron un montón, porque la historia también puede ser divertida. Y además nos dimos el gusto de cantarle el feliz cumpleaños a Emilia. Muchas gracias por la convocatoria y espero volver pronto. Mientras tanto, seguimos compartiendo una historia de miércoles.